Otra vez aquí, hermanos, buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes estos momentos de familia y pues elevar nuestro corazón al sublime, al santo, al infinito y tratar de que esa experiencia no sea solamente un momento de canto, sino un momento de conexión profunda, íntima, hermosa, donde nosotros nos sentamos elevados, Él complacido y entusiasmado por vivir con nosotros. Vamos a alabarlo cantando nuestro himno número 1. Qué hermoso cantar alegres al dador de la vida, al que nos sostiene, al que nos dirige, al que murió por nosotros y al que anhela con corazón ansioso vivir con nosotros por toda la eternidad. Vamos a cantar el himno número 10. Dios
multitud, las gracias todos dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando están. Alaba a Dios de Abraham, Señor de pues tuyo es el poder, majestad y honor siempre. ¿Cómo sería que cantáramos el número 13? No lo vemos, pero está allí. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Declaras el vino, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodean de profundo, los ángeles esconden su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor le damos sincera alabanza a ti. Vamos a cantar el himno número 74. Dejamos el vino cual rico presente, entone su canto al gran Creador. Él hizo el universo, es Dios omnipotente, que a todos sustenta con gracia y amor. Su nombre protege del sol del desierto, columnas de fuego le imparten gran luz, y para el peregrino el fin es ya cierto, quien guía a su pueblo es Cristo Jesús. Sus leyes gobiernan planetas y estrellas, a los que en el espacio su rumbo marcó. Colinas y montes, arroyos y ríos, los mares y lagos proclaman a Dios. Alcemos las voces con gran
5 ahora. Con pasión, con fuerza, con ánimo y con gratitud. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, Israel Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido Padre Celestial, qué privilegio el nuestro, mortales, pecadores, humanos, terrenos, frágiles, el poder doblar las rodillas delante de ti, el dueño, Señor, creador de todo el universo. Nuestras pobres almas, nuestros pobres cerebros, en su pequeñez, no alcanzan a percibir la magnitud de tu grandeza, de tu majestad, de lo infinito y eterno de tu ser. Pero Padre, permite que cada día podamos ir creciendo en el conocimiento de tu maravillosa persona y que esta experiencia nos haga crecer, nos haga fortalecer para ser cada día más semejantes a ti. Y uno de estos días, Señor, en ese crecimiento hermoso, poder estar frente a ti, y poder tener la experiencia de Adán y de Eva, de poder conversar contigo y de quedarnos contigo para siempre. Gracias por permitirnos la oportunidad de levantarnos temprano y venir, Señor, a saludarte, a estar contigo, para que tu mano de amor nos dirija, nos guíe hacia esos lugares donde tu corazón desea. Alabamos tu santo nombre con emoción. Muchas gracias por estar con nosotros. De manera particular te ruego cariñosamente una bendición especial por cada uno de mis hermanos que en este momento se reúnen, se congregan contigo. Por favor, bendícelos abundantemente. Seca sus lágrimas, elimina su tristeza, fortalece sus corazones, renueva sus vidas y que tu presencia hagan una experiencia de unidad perfecta con mis hermanos y que tu presencia a la vez maneje todas nuestras necesidades en el concepto de que tú tienes todo lo que necesitamos y que lo primero no somos nosotros ni nuestra necesidad, sino exaltarte, glorificarte, magnificarte, de tal forma que nuestro corazón
no te traiga a la tierra, sino que nosotros nos elevemos hasta ti, fuera de la oscuridad, lobreguez, pobreza y tristeza de este oscuro mundo. Elévanos hasta ti, lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ya estamos aquí otra vez. Y quisiera comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el capítulo 46 de Salmos. Para muchos el culto es necesario, para otros no tanto. Pero aún para aquellos que el culto es necesario, muchos de nosotros no alcanzamos a entender la magnitud del privilegio, la importancia del culto familiar. Ya moviste, ya se entraste. Y sinceramente, esto va más allá. Si tú tuvieras una cita con el presidente de la República hoy, ¿te prepararías? ¿Te arreglarías? ¿Prepararías tus palabras? ¿Tus conceptos de presentación? ¿Cómo te presentarías delante de él? Creo que no sería algo común. Bueno, si ante un gobernante terreno requiere de nosotros amplia, robusta preparación, considero que estar delante del Dios de los cielos requiere mayor concentración de preparación de tal forma que no seamos rechazados. Déjenme leer la nota. Solo quiero añadir un detalle. Hermano, el culto familiar no es un concepto terreno. Es parte del pacto, es parte del proyecto de vida de Dios para nosotros y encierra la esencia misma de Dios. Y cuando nosotros lo entendemos, deja de ser un programita para niños y se convierte en el compromiso, en la entrevista, en la estancia más importante que alguna vez nosotros hayamos tenido. Voy a leer el capítulo 46 de Salmos, que dice así, versículos 4 y 5. Observa cómo aquí la relación con Dios, el culto familiar al amanecer, conllevan una importancia tan grande que si nosotros estamos pasando por problemas familiares, de enfermedad, de salud, problemas financieros, detalles en el trabajo, situaciones íntimas o personales, te prometo cariñosamente que este tiempo con Dios marcaría una pauta completamente diferente si esto brotara de tu corazón y no solamente con el propósito de resolver tus problemas, sino de elevarte hasta las alturas de Jacob tu padre, como dice la Biblia. Fíjate cómo dice aquí, 46:4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Trata de entender esta frase. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Señor, dijo la samaritana, dame de esa agua para que no venga más a sacarla a este pozo. Está lejos y no puedo venir por la mañana ni por la tarde por la vergüenza de mi experiencia pasada. Dame esa agua de beber que tú presumes.
Oh, esta agua que yo te daré serán ríos de agua viva que fluirán a raudales incesantemente. Fíjate, hermano querido, si nosotros pudiéramos entender lo que significa estar en una relación completa, constante, con el dador del agua de vida, las cosas serían tan distintas. Dice aquí, del río, que es Cristo Jesús, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Hermano, cuando este río empieza a fluir, tu pequeño santuario en tu gran casa o tu pequeña casa, la inundan con una inundación extraordinaria y feliz. Y ahora dice el 5, fíjate bien, Jesús, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Cuándo se aparece Dios en tu santuario? Cuando los ríos de bendición y de la grandeza celestial del Creador del universo y del Redentor del mundo, cuando se aparece al clarear el alba. Él mismo, para poder establecer su reino aquí en la tierra, decía, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, al clarear el alba, iba a un lugar aparte y allí levantaba su santuario, allí oraba, allí se conectaba con su Padre, y entonces los ríos de poder, los ríos de grandeza, los ríos de sencillez, los ríos de cortesía y de humildad fluían, y la gente veía en ese carpintero de Nazaret algo más que un carpintero. Algo tan extraordinario, tan maravilloso. Voy a leer el texto, por favor, trata de entenderlo. Los versículos de la Biblia no son para medio dormirnos en la noche, no. Estos tienen una sabiduría infinita y una comprensión de quién es Dios. Dice aquí, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario, alegran el santuario de las moradas del Altísimo. Hermanos, dejar que la Biblia, dejar que el don de profecía, dejar que las rodillas dobladas, dejar que la conexión de tu humilde corazón se conecte con la santidad celestial, hace que el santuario se alegre por la mañana. De el río sus corrientes alegran el santuario de las moradas del Altísimo. Me salté, sí, a propósito. Del río sus corrientes alegran tu santuario, que son las moradas del Altísimo aquí en la tierra. Hermanos, el pueblo de Israel rechazó a Dios y él vino y se estableció en un pequeño santuario. Por lo menos, ya que no puedo vivir con ellos, al menos déjenme ser vecino de ustedes. Qué terrible, qué dolor, el no querer aceptar al Dios vivo. Bueno, al menos déjenme ser un vecinito de ustedes. Pero Dios no quiere ser un vecino nuestro. Dios quiere vivir con nosotros para traer su río, su alegría, su santidad, su grandeza, su riqueza, su majestad, e inundar tu vida y la de tu familia con esta experiencia. Pero esto solo se robustece, dice la palabra, al clarear el alba. ¿Qué momento es al clarear el alba? Dios está en medio de ella. Hermano, te voy a decir una cosa. Muchos hermanos están temerosos de la persecución, de las leyes dominicales, de lo que viene ahora. Pero cuando tú te levantas temprano y abrazas a tus hijos y los besas y los conectas con el poderoso Dios del cielo, dice aquí, Dios está y estará en medio de ella. Tu familia no será conmovida, tu santuario no será conmovido. Dios te ayudará al clarear la mañana.
¿Lo dice o me lo estoy inventando? Me encantaría leerte en otras versiones. Otras versiones lo dicen en una forma más gráfica y más precisa. ¿Por qué estoy hablando de esto? De paso, este no es mi tema. Algunos dicen, siempre dicen lo mismo. No, lo que quiero que entiendas es por qué es necesario que tú estés aquí y que yo esté aquí. ¿Sabes una cosa? Que yo tengo 1000 cosas que hacer, humanamente y carnalmente hablando. Pero sería el más necio de la tierra si yo descuidara este momento. Mi Biblia dice, y espero que la tuya diga igual, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme. Ahora, fíjate bien. Yo tengo muchas necesidades, como tú o cualquiera, pero sería el más necio de la tierra. Lo que más deseo es amar a mi Dios, a mi Jesús. Lo que más deseo es ser amado por Él. No sé si te va a dar dolor de cabeza, pero personalmente me siento muy privilegiado en ser amado por Dios. He hecho mías las palabras de Ezequiel donde dicen, vino a mí la mano de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Te voy a decir una cosa, cuando yo no estoy predicando aquí en las mañanas contigo, nosotros tenemos nuestros momentos aparte. Y es increíble lo que puede suceder cuando un Dios tan amoroso como el que nosotros tenemos, que quiere traer ríos de vida eterna, y con un corazón pecador que también desea su presencia, es increíble, increíble, increíble lo que sucede. Por esa razón es que yo te suplico, te ruego, cómo sanar tus enfermedades, cómo curar tus males, cómo aliviar tus dolores, cómo pagar tus deudas, cómo salir del hoyo de la desesperación, cómo resolver tus problemas familiares. Hermano, olvídate de todo eso. No desesperes, solo construye el santuario y báñate en el río de agua de vida que fluye desde el trono de la gracia de Cristo Jesús. Te prometo que en una forma increíble pasarán las cosas. Y estoy insistiendo en esto porque es importantísimo que en tu casa el santuario esté funcionando para que los ríos de bendiciones de Dios, que de paso, si tú tomaras del agua de vida que yo te daré, de tu corazón, de tu alma, van a fluir ríos abundantes de agua de vida que saltarán para vida eterna. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu Santo no había venido aún, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, cuando tú celebras el culto familiar, el deleite de Dios con su presencia es estar contigo. El gozo del Señor Jesús es ver a su Padre Celestial feliz contigo. Y entonces entre los dos envían al Espíritu Santo para que hagas lo que ellos esperan que tú hagas para beneficio de tu familia, de tu corazón y de tu proyecto eterno, que es estar con Él, por supuesto. Y eso es lo que yo asumo. Déjame leer esta nota que tengo aquí. ¿Por qué tenemos que tener? Repito, este no es el tema. Solamente estoy dándole importancia a este tiempo. Si te parece que esto es innecesario, bueno, no hay nada que hacer. Pero te voy a decir algo.
desde que estoy haciendo este proyecto de relación íntima con el Señor Jesús, es increíble lo que ha sucedido. Estoy sorprendido, no por las cosas materiales que me ha dado, sino por la infinita sabiduría, por es increíble lo que pasa con mi cabeza, con mi cerebro. Cuando me siento aquí, ahí hay una silla, que es la que uso. Y cuando abro la palabra o me arrodillo, hermano, es increíble cómo mi cerebro se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, y empieza a decirme detalles pero yo no puedo creer en algún momento que pudiera estar hablando con el Rey del universo y que Él venga y me indique, me dé ideas y conmueva mi corazón y me sacude y me estremezca y a la vez me lleve en una emoción alegre, festiva, feliz. Hasta esas alturas increíbles. Yo no puedo creer, pero esto es posible. No es dinero, no es salud lo que busco. Lo que busco es estar con Él. Y hermano, esta emoción me suspende en una experiencia que va más allá de las nubes, de los cielos, hasta su presencia misma. Y hermano, yo no sé si alguna vez me has visto cantar. En estos días estoy un poquito cansado porque hemos trabajado muy fuerte pintando este lugar aquí. Pero hemos trabajado fuerte por otros lados, allá afuera también. Y el sol es inclemente. Pero déjame decirte que mi pasión es alabar a Dios y estar con Él y aprender de Él. Esto es lo que hace esta experiencia de relación con el culto familiar. Fíjate bien, ahora, en este momento, hay mucha gente predicando. Ahora hasta profetas tenemos profetas en Puerto Rico, tenemos profetas en Costa Rica, tenemos profetas en todas partes, en Estados Unidos, y están surgiendo profetas por todos lados. Hermano, te digo una cosa, no ganamos con tantos profetas y con tantos predicadores una sola alma. Yo recuerdo que antes gente sencilla y humilde bautizaban cientos y a veces miles. Y hoy donde se bautizaban cientos, se bautizan 2 o 3. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy como nunca hay cientos de predicadores hablando. Pero no es predicación lo que necesitamos. Nosotros siempre le damos al martillo el golpe con el martillo al clavo por donde no debe de ser. Hermano, y este evangelio del reino será predicado no por un proyecto de 200,000 voces. Así nos dice la Biblia. No serán un ejército poderoso de grandes predicadores por todo el mundo. Así no dice. Dice, y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Ahora, y de paso, no es tu testimonio, no es mi testimonio, porque mi testimonio está marcado con fealdad, con fracaso, con pecado, con maldad. Es el testimonio de Cristo Jesús en tu vida. ¿Quiénes son estos? Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en sus vidas. Estás en esa calidad para poder predicar. Si tú no estás en esa calidad, querido, cualquiera predica, cualquiera, pero no cualquiera tiene el testimonio de Cristo Jesús, ni guarda con deleite y emoción los mandamientos de Dios. Un par de cristianos se fueron a predicar allá al Medio Oriente. Fueron un ejército como de 30, 40 gentes. Cuando regresaron, un pastor venía con una nueva mujer. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio dulce de Cristo Jesús. Eso es lo que va a cambiar, no al Medio Oriente, sino a tu esposa y a tus hijos y a tus vecinos.
Déjame leer. Y esto empieza trayendo ese río de vida a tu casa. Y dice así aquí. Mami, muéveme el foco para acá, lo más que puedas hacia acá. Gracias. Déjame leer. Estoy en el cuadro todavía, voy a acercar a la mamá. He estado viendo el foco de frente y entonces creo que se me nubló la vista. Ok, aquí va. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. ¿Qué cosa es lo que convence? Fíjate bien. Un hogar piadoso, bien dirigido, un hogar piadoso. Y de paso, piadoso no significa bondadoso. Un hogar piadoso es un hogar que tiene la piedad infinita. Y grande es el misterio de la piedad. Cristo es la piedad. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. ¿Quieres convertir a los incrédulos, a los paganos, a los árabes, a la gente del Medio Oriente, a tus vecinos que nunca han oído de Jesús? Bueno, levántate temprano y apropiate, agarra, toma contigo los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos. Y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profetas cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Y continúa más la cita. Hermano, ¿quieres predicar el evangelio? No necesitas tener talento para la predicación. Lo que necesitas es tener el testimonio de Cristo Jesús. Y no tienes que ir a Inglaterra. No tienes que ir al Medio Oriente. Allí en tu casa. ¿Sabes qué? Es increíble que hoy muchos pastores que no ganan una sola alma se van a Interamérica a tratar de bautizar gente por allá. Hermano, Dios no te mandó a Colombia, Él no te mandó a Venezuela. Allá están los pastores de Venezuela. Dios te dio un territorio aquí. Primero en Jerusalén, allí donde tú vives. Ahí es donde tenemos que dar testimonio. Aquí es donde tenemos que dar estudios bíblicos. Aquí es donde tenemos que enseñarle a la gente a cómo ganar almas. Hermano querido, no es allá. Allá hay gente para trabajar allá, y mucha. Y cuando tú vas y le haces el trabajo, en lugar de beneficiarlos, lo poco que estaban haciendo lo dejan de hacer, porque ahora van a venir aquellos de allá arriba. Hermano, todo lo hacemos al revés, todo lo hacemos al revés. ¿Sabes por qué? Porque no permitimos que el culto familiar brille y la presencia de Dios se anide en nosotros. Déjame leerte esto. El poco aprecio en que aún estamos hablando del culto familiar. Y la nota es alrededor del culto familiar de Abraham, que levantaba su altar donde quiera que iba y hacía un sacrificio por la mañana, reuniendo a toda su familia y explicando la maravillosa herencia del pacto que Dios había puesto en sus manos para transmitirlo a sus hijos, a su familia, a todo ese ejército que traía con él, y hermano, para llevarlo hasta el final de sus días. Y este capítulo que se llama Abraham en Canaán, de paso estoy leyendo la página 103, leí la página 140, ahora voy a leer la página 138 de Patriarcas y Profetas. Dice:
Estamos hablando del culto. El poco aprecio que aún los dirigentes religiosos tienen de la ley de Dios ha producido muchos males. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor en sus efectos morales sobre las personas, déjame leerlo porque la enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor es, en sus efectos morales sobre las personas, semejante a la idolatría. Yo he escuchado a muchos líderes hablar de que la ley no se puede guardar. Así que no te preocupes, que todo es por la fe. Y parece hermoso. Y es por la fe, pero todavía el Señor Jesús, no Pedro, no Pablo, no Elena de White, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres tirar eso al bote de la basura? ¿Quién te está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Y de paso, te traeremos al Espíritu Santo también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay, aún en nuestra iglesia, maravillosos líderes a quienes el pueblo adora. Becerros de oro que confunden al pueblo, que dice la enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor, es en sus efectos morales sobre las personas semejante a la idolatría. Por eso es que no queremos hacer el culto, porque tenemos otros dioses. Dice aquí, los que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Hermano, es posible que tú no estés predicando en contra de la ley, pero al no celebrar el culto familiar, la ley pasa desapercibida y no se impacta en el corazón y en la mente de tus hijos. Y entonces igualmente estás en idolatría. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que un judío estaba dando una clase en Colorado, en una universidad por allí, y de repente se presentó y dijo, yo soy judío, fariseo, y se presentó así como Pablo. Y entonces, y guardo los mandamientos de Dios, porque esa es mi vocación, y en guardar los mandamientos de Dios desarrollo una experiencia de relación con Él que me transforma y me hace semejante a Él. ¿Qué cosa es lo que tú haces en relación para vivir una experiencia con Dios? Dice, y alguien que no se atrevía a hablar, había muchos alumnos ahí, pero alguien que se atrevía a hablar dijo, mira, eso de la ley, eso es arcaico, eso es allá atrás. Nosotros, te voy a decir una cosa. Amamos a Cristo Jesús. Lo único que nosotros hacemos es amar a Dios y amar al prójimo. Y el judío le dice al hombre que inteligentemente respondió, así que tu plataforma de trabajo para llegar al cielo, para estar con Dios y vivir en la eternidad, es amar a Dios y amar al prójimo. Sí, eso es todo. ¿Y cómo le haces para amar a Dios y amar al prójimo? Y el otro se quedó mudo. Pues amar a Dios, sí, pero ¿cómo le haces para amar a Dios? ¿Sabes cómo yo le hago? Eso que tú dices yo lo sé también. Amar a Dios es guardando sus mandamientos y todos sus estatutos y sus reglamentos y sus normas. Es decir, fácilmente tú dices amar a Dios, pero no lo demuestras, no lo haces. Es fácil decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. El Señor Jesús mismo tuvo que explicar esto al joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?
No dijo amar a Dios y amar al prójimo, no. A él que estaba buscando ansiosamente la vida eterna le tuvo que explicar que eran los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Ahora, observa bien. ¿Tú quieres que Dios more en tu casa? Bueno, Él va a traer sus ríos de agua de vida, pero tú tienes que soñar con dos cosas, con guardar sus mandamientos y con tener su testimonio contigo. Si tú no tienes estas dos cosas, tú eres pura boca. Déjame seguir leyendo. Donde se presentan estos argumentos, los que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios, están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Una casa donde no se celebra el culto familiar va directo a la destrucción. Los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios no mandan a su familia que siga el camino del Señor. No hacen de la ley de Dios la norma de la vida. Los hijos, al fundar sus propios hogares, no se sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a ellos. Y este es el motivo porque hay tantas familias impías en nuestra iglesia. Es por esta razón que hay tantas familias impías. Esta es la razón porque la depravación se ha arraigado y extendido tanto. Mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí. Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda. Los padres deben reformarse. Los ministros necesitan reformarse. Necesitan a Dios en sus hogares. Si quieren ver un estado de cosas diferente, deben dar la palabra de Dios a sus familias y deben hacerla su consejera. Deben enseñar a sus hijos que esta es la voz de Dios a ellos, dirigida, y que deben obedecerle implícitamente. Deben instruir con paciencia a sus hijos, bondadosa e incesantemente deben enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. Aceptaron la Biblia como base de su fe y por consiguiente tienen un fundamento que no puede ser barrido por la ola de escepticismo que se avecina. ¿Y en qué momento se tiene que hacer esto? Pues en este momento del amanecer, porque si tú lo haces cuando regresas del trabajo, que vienes cansado y tus hijos están fastidiados de cualquier cosa y tienen su programa favorito de televisión o por internet o los amigos que vienen, ¿en qué momento? Hay demasiadas actividades por la tarde y por la noche. Si tú de mañana buscares al Todopoderoso, Él presto se levantará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu fin será grande será grande, sobremaneramente grande. Hermano, si tú de mañana buscares al Todopoderoso, solo los grandes de Dios buscan al Señor por la mañana. Observa que mucha gente prefiere no hablar de esto. ¿Sabes qué? Hay algunos pastores que no me quieren recibir para que yo vaya de campañas, por dos razones: porque no quieren dejar de comer carne y porque no se quieren levantar temprano. Y por eso me acusan de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque levantarse temprano, ¿para qué? Esa madrugadera, dijo un pastor, acaba de decirlo por allí, esa madrugadera, ¿para qué sirve? Hermano, esa madrugadera no es una iniciativa mía. Vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Hermano, esto no es un plan mío, esto no es un proyecto mío, esto es algo maravilloso, beneficio increíble que he estado manejando desde que lo estoy haciendo.
y no lo voy a soltar. Y te animo a que tú tampoco lo sueltes. Dos cosas. Aman la ley y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Esto es lo que hace a un predicador poderoso. No lo que dice con su boca, sino lo que vive en su maravillosa vida. Ustedes conocen la frase que dice: ¡Ey, ey, ey! Escúchame, escúchame. No oigo lo que dices, porque lo que vives grita más fuerte que lo que dices. ¡Ey! Espérate. No oigo lo que dices por lo que vives, porque lo que vives grita más fuerte que lo que dices. Y así es. Tu testimonio es más fuerte que lo que predicamos. Y si lo que predicamos es desconexión con el Dios vivo, ¿qué puede haber en nosotros? Nada, absolutamente nada. Somos, como dice Pablo, latas vacías haciendo solamente ruido. No se bautiza la gente, no se convierte. ¿Por qué? Porque no es boca lo que necesitamos, es una relación íntima y personal con el Dios vivo. Ahora, en el tema pasado, hablábamos de gente con una sabiduría especial. Guerreros poderosos. Hermanos, estos guerreros eran gente tan competente, tan capaz, fíjate bien, que tenían tres cosas. Y voy a hacer un repaso simplemente porque quieres tú ser un extraordinario predicador para la gloria de Dios y que la gente se deleite en escucharte, tienes que tener dos cosas. Tienes que guardar los mandamientos y tienes que tener no un testimonio tuyo transformado, porque el mío, aunque lo transforme mi Señor, todavía sigue siendo el mismo testimonio. Y ahí te voy a explicar dentro de un momento. Lo que necesitamos es el testimonio de Cristo Jesús que ahogue y que ensombrezca nuestro pobre testimonio, de tal forma que cuando la gente pueda ver el testimonio de Jesús en nosotros, ¡ah, pero es posible! Y si es posible, y ellos van a desear tener también tu propia experiencia. Mira, estos hombres tenían tres cosas, dice Crónicas. Estos sabían lo que Israel debía hacer. Eran entendidos en los tiempos. Dice aquí, voy a leer el texto: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermano querido, estos hombres no solamente estaban entrenados con los dos brazos para trabajar con la espada. Cuando uno de ellos era herido en la mano derecha y su espada se venía al suelo, ellos simplemente pasaban el escudo a la mano derecha y con la izquierda empezaban a pelear con una habilidad igual a la de la derecha. ¿Cómo le hacían? ¿Así nacieron? No. ¿Cómo le hacían para apuntarle a un cabello a 50 o 70 metros y pegarle? Eso era práctica, una disciplinada práctica. ¿Sabes por qué estamos aquí todas las mañanas? Practicando buscar la presencia de Dios. Práctica. Una práctica disciplinada que no se ahogue con los quehaceres de esta tierra. Hermano, ¿por qué no viniste al culto hoy? Bueno, por la razón que sea. Pero esto no es un asunto de un día o dos. Esto es una práctica diaria. ¿Cuánto practicarían estas personas para tirar su lanza, para tirar una flecha a un cabello a 50 metros y apuntarle? ¿Cuánto habrán practicado? ¿Cuánto habrá practicado Pablo? ¿Cuánto habrá practicado Pedro para tener el testimonio de Cristo Jesús? Pablo llegó a decirlo:
¿Saben una cosa? ¿Quieren ser como Jesús? Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque yo cada día muero. Y lo que ahora vivo en la carne, ya esa experiencia se pasó. Yo vivo una experiencia de relación tan hermosa con Él que no lo van a creer. Uno de estos días fui hasta el tercer cielo con Él en una visita sorprendente que me quedé maravillado. Yo no pensé que el Señor tenía tanto interés en mí, pero mi relación con Él ha sido tan bendecida, tan maravillosa, que uno de estos días, yo no sé si en la carne, si en el cuerpo, no lo sé, pero tuve una experiencia que yo fui hasta el tercer cielo. Y les digo una cosa. He acabado la carrera. Y yo quiero que tú también la lleves hasta el fin, porque todo lo que te he predicado es cierto. Hermano, Pablo no predicaba solo con la boca. Pablo predicaba con el testimonio de una relación completa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Fíjate cuál era el sueño de Pablo. ¿Por qué oraba? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos que han pasado por esta historia del mundo, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer la grandeza celestial que excede a todo conocimiento, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que entendemos y comprendemos. A Él sea honor en la iglesia por siempre. Hermano, a quien tenemos que conocer y a quien tenemos apasionadamente que buscar es a Cristo Jesús, que tiene ríos de agua de vida. Hermano, cuando tú tengas el testimonio de Cristo Jesús, tu deleite mayor será guardar sus mandamientos, y serás una demostración bella, feliz, festiva, de qué cosa es estar con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la profundidad del culto familiar? Él va a traer sus ríos de agua de vida y le va a dar seguridad a tu familia, a tu casa, a tu mansión. Al clarear el alba, dice el texto. Al clarear el alba. Dice aquí, Dios está en medio de tu santuario. No será conmovida, porque Dios la ayudará al clarear la mañana. Hermano, este es un privilegio maravilloso. Déjame regresar otra vez. Estos hombres, hermanos, eran extraordinarios. Le apuntaban a un cabello y le pegaban. Pero eso no era por casualidad. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que su papá le dijo que estos eran unos burros? Que el papá de Isaacar le dijo, tú eres un burro. Te encanta tirarte en el pasto y ahí estás retozando en la resolana. Y qué hermoso es tener una experiencia victoriosa, como la que se califica o se registra después. Pero mientras tanto, cuando alguien te dice, tú eres un burro, cuando alguien te nombra con un defecto, con una invalidez tuya, ¿cómo te sientes cuando alguien te apunta bien profundo allá a tu corazón y te dice, tú apestas? Y te dice que tú eres un flojo. Eso fue lo que le dijeron a Isaacar. Hermano, yo quiero que sepas que este muchacho no se encerró, no se quedó atascado siendo la pobre víctima. Ay, todos me menosprecian, hasta mi papá. Y entonces se deprimió. ¿Por qué estás deprimido, hijo? Es que mi papá no me quiere. Hermano, esa gente cobarde no tiene entendimiento, no sabe para qué vino a la tierra. Isaacar se revolcó en el pasto, pero se levantó, y hermano, y no permitió que ese mote de flojo, de burro, de asno, se quedara con él. Se levantó para llegar a convertirse, y no solo él, sino toda su familia, en grandes príncipes que sabían lo que Israel debía de hacer. Entendidos en los tiempos, eran sabios, tenían una visión extraordinaria, tenían una sabiduría increíble y tenían una influencia que no era la influencia de un burro, sino era de un caballo de carreras de $5 millones, que cuando se presentaba ese caballo,
Todo mundo iba a verlo, nada más, aunque no ganara por verlo correr. Hermano, cuando tú estés habilitado en esa disciplinada experiencia de darle el primer lugar al Señor, la gente se gozará solamente viéndote correr en el campo de carreras. Hermano querido, te voy a decir, ¿qué mote te han puesto? ¿Tú tienes un mote? Por lo cual ya no voy a la iglesia porque son malos, porque me critican, porque me censuran. ¿Cómo te dicen? Adúltero, fracasado, pobre, lo han corrido de 4 o 5 trabajos. ¿Qué mote te han puesto? ¿Que llevas 3 o 4 divorcios? ¿Qué mote te han puesto? Y andas todo deprimido, todo estresado. Y tienes que tomar Prozac. Y andas todo sonámbulo. Porque tú eres la pobre víctima de una sociedad que no te ha entendido. Hermano, levántate, sacúdete el polvo de la mediocridad y busca a aquel que es el río de agua de vida. Cuando tomes esta agua de vida, tú vas a entender para qué veniste a esta tierra. Hermano, tú no veniste para ser un asno, tú no veniste para ser un divorciado, tú no veniste para ser un adúltero. Te llamarán así y eso está en tu pasado. Olvídalo hasta tú mismo, porque si tú mismo lo estás recordando, entonces, ¿cuál es el punto? Hermano querido, mira, con disciplina, compromiso y constancia, tú puedes llegar a apuntarle a un cabello y darle en el blanco. Levántate temprano y toma la palabra del Señor y empieza a practicar y practica a pegarle al trono donde mora Dios. Levántate sobre las alturas de la tierra y búscalo con la pasión de alguien que sabe que ahí está el secreto de la vida. Y hermano querido, tú vas a ser un hombre extraordinario, maravilloso, que la gente te verá y se sentirá feliz de que tú existas. Pero para eso necesitamos darle el primer lugar al Señor. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Hay muchas religiones bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, que dicen que la ley de Dios ya no sirve. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos demostrado que no se puede guardar. Nosotros trabajamos con ellos, tú trabajas con bautistas, trabajas con pentecostales, trabajas con luteranos, trabajas con árabes, trabajas con hindúes, trabajas con chinos. ¿Y sabes por qué no nos creen? Porque nosotros demostramos que la religión que predicamos no funciona ni con nosotros. Nos ven violar el sábado, nos ven robar, nos ven alterar los informes, nos ven comiendo la comida que comemos y tú crees que después te vas a levantar. No, pero no se puede hablar con los muertos. Y quizás eso te lo medio crean, pero tienes que orar porque Dios es bueno. Y cuando te ven todo endeudado, con un carro viejo por ahí, cuando te ven con el cuello todo sucio, y eso es a donde este hombre me quiere llevar, cuando te ven todo endeudado y desesperado porque no sabes cómo manejar tus cuentas. Dice, me gusta lo que dices, como que hace sentido, pero como que no encaja contigo. Tu testimonio no funciona, hermano. Por eso es que la gente no nos cree. Nosotros no necesitamos, hermanos, más labia. Lo que necesitamos es más conexión con el Dios vivo, mañana tras mañana. Porque al contemplarlo, tú vas a desarrollar una experiencia tan maravillosa, tan linda, tan linda. Por favor, olvídate de tu pasado y concéntrate en que tu santuario sea rodeado de ese río de agua de vida. Que el Señor la proteja, la cuide, que no sea conmovida por nada. No importa cómo te digan, si adúltero, divorciado, fracasado, bueno para nada. Hermano, por favor, no te quedes encerrado allí. Tú naciste para representar al Dios vivo aquí en la tierra. Ese es tu plan, ese es tu proyecto. Para eso Dios te puso un corazón, un cerebro, un par de ojos, un par de oídos, un par de manos y te puso por encima de todas las cosas el Espíritu Santo.
Hermano, Él quiere que tú lo manifiestes aquí en la tierra, que lo reveles a todos lados. No permitas, es posible que no tengas toda la educación que hubieras querido, pero Dios te llamó con llamamiento santo para que tú hagas una demostración gigantesca de quién es Él. Pero para eso necesitas pasar tiempo con Él. Vino a mí la palabra de Jehová y me dijo, levántate, levántate de tu camita, sal al campo, que quiero hablar contigo. Ve sobre tus rodillas. Me levanté, salí al campo y qué sorpresa. Si hubiera permanecido ahí de flojo como Isaac en sus primeros días, no hubiera tenido el privilegio de llegar a ser un gran príncipe de Israel. Y ahora yo puedo ser entendedor de los tiempos, sé lo que Israel tiene que hacer y mi influencia bendecida es tan maravillosamente bendecida por la presencia de Cristo Jesús que el testimonio de Él ahora está conmigo. Hermano, déjame decirte una cosa. ¿Qué mote tienes? Vuelvo a repetirte. ¿Estás endeudado? ¿Eres pobre? ¿Eres un adúltero? ¿Eres un fracasado? Porque la gente no se calla, nos lo dice, pero demuéstrales lo contrario. Déjame decirte algo. Te voy a contar una historia. En Dallas, en una escuela de nivel medio, había un hombre tan trabajador y tan fiel. Él era el prefecto, se llama, el que limpia, el que arregla, el que organiza. El janitor. Era un hombre que trabajó como 7, 8, 10 años allí. Todo estaba en orden, todo estaba limpio, todo estaba bien. Y la gente lo amaba, porque siempre estaba dispuesto para ayudar y para servir. Pero un día cambiaron al director, que lo apreciaba mucho, que de paso lo había contratado. Y vino un nuevo director. Y le hablaron maravillas y él llegó a apreciarlo también. Pero un día, el nuevo director sacó los folders de todos los empleados. Y él creía mucho en la educación continuada. Toda su gente necesitaría estar tomando cursos por veranos o tiempos de vacaciones para poder superarse y crecer y darle un mayor rango de servicio a ese colegio. Y de repente se hizo la proclama de que todos en ese colegio debía ser gente bien ilustrada, bien informada, bien educada, con cursos, con proyectos de estudio continuados y hasta donde se pudiera. Él estableció las razones y los patrones. Pero uno de esos días, revisando el folder de nuestro amigo, de la limpieza, se dio cuenta que él no tenía estudios. Es más, no sabía leer. No sabía leer. Y lo mandó llamar y le dice, señor, o estudia o se va. Pero yo, ¿en qué momento? Para empezar, en este instante no será cuestión de ir a un curso de verano. Yo tendría que dedicar años para poder aprender a leer y escribir y todas esas cosas. Pues usted tiene que decidir, o estudia, se supera y se prepara, o se va. El hombre no podía. Y entonces, como era un ignorante, él no podía permitir que gente no educada, que gente ignorante, estuviera en su colegio. El hombre se fue despedido. No sabía qué hacer al principio. De repente se fue a la costa, allá por Corpus Christi, por aquellos lados del Golfo de México. Y no había trabajo. Y entonces pidió trabajo con unos pescadores que lo ayudaron un poquito. Y entonces ahí andaba agarrando la red, sosteniendo la red, pescando y ganando el mínimo cada día. Pero él era un hombre muy trabajador, muy trabajador.
empezó a hacer ahorros de lo poquito que ganaba, no lo gastaba, y guardó. Y sus compañeros, viendo cómo él era dedicado a su trabajo, lo favorecían con detallitos. A veces le llevaban despensas, a veces le llevaban cositas, a veces le llevaban una camisa, un par de zapatos a la familia, y él guardaba y él guardaba y guardaba. Cuando pudo, se compró una lanchita pequeña, pero se la compró. Y entonces ahora consiguió a un par de amigos que lo ayudaran. Y entonces él tenía su pequeña compañía chiquitita de 2 o 3 personas y empezó a traer su pescadito. No era mucho lo que ganaba, pero ya no era el mínimo, era un poquito más que el mínimo. Y trabajaba duro. Y cuando los compañeros de a bordo lo veían, cómo trabajaba, se entusiasmaban y su entusiasmo los contagiaba. Así que pronto el hombre llegó a florecer, se compró un barco más grande y no lo van a creer. Se compró 2 barcos, se compró 3 barcos y de repente la gente sorprendida empezó, cuando lo vio crecer, puso una empacadora de pescado y se compró barcos pesqueros ya industriales que salían a alta mar. Y hermanos, era increíble lo que hacía este hombre. Un día estaba en el banco, pero para este momento él ya era millonario. Estaba firmando por uno de los barcos más grandes del mundo, pesqueros que tienen neveras por todos lados, bodegas increíbles, procesadoras dentro del mismo barco. Era una empacadora dentro del mismo barco. Yo no sé qué cosa tenía, pero estoy diciendo esa palabra, no sé si era exactamente así, pero era un barco gigantesco que podía procesar su mercancía y mantenerla segura hasta llegar a tierra. Y entonces estaba hablando con el gerente, eran muy amigos, el gerente del banco y él, y entonces le dice, mira, me acaba de llegar un cliente muy importante que necesito atender. Te voy a dejar con mi asistente, por favor, él te va a ayudar y cualquier cosa, dile que tú ya hablaste conmigo, que todo está hecho, así que, por favor, fulanito, atiende aquí al señor, atiéndemelo bien porque este es uno de nuestros clientes consentidos. ¿Cómo no? Yo me encargo. El hombre se fue a atender a su cliente del otro lado y el asistente se quedó. Y estuvo llenando algunos detallitos ahí en el papel, puso aquí, marcó allá, y que todo estuviera bien para ese préstamo gigantesco. Y de repente, bueno, yo creo que ya está todo, señor, ya está todo listo, el barco es suyo y pronto estoy seguro que esto traerá mucha bendición a su compañía. Lo único que necesito es que firme aquí, por favor. Se tocó la frente. ¿Qué firme? Sí, por favor, ponga su firma aquí, ya todo está hecho. Pero no le dijeron. ¿Qué me dijeron? Pero no le indicaron, no le dijeron acerca de la firma. Y el hombre se tardaba con el otro cliente. No podríamos esperar al gerente, pero es que él va a tardar todavía y todo lo que hace falta es una firma. Solo ponga la firma y se acabó, ya es todo. Y el hombre no sabía cómo decirle que no sabía leer y que no sabía escribir, que no sabía ni siquiera firmar. Y entonces, señor, por favor, ponga su firma. Eso es todo lo que hace falta. Y la fecha. Mire, señor. Por eso quería que me atendiera el señor, pero ya que está usted aquí y hay que terminar con esto, déjeme decirle. No sé firmar, no sé poner la fecha, porque no sé leer ni sé escribir. ¿Qué? Por favor, no me diga eso como broma, que no se lo voy a creer. Un hombre que no sabe leer y escribir y tiene una compañía multimillonaria, por favor, vaya con ese cuento a otro lado.
pero por favor firme aquí. Señor, no estoy bromeando. Y entonces el hombre se puso serio. No estoy bromeando. No sé leer y no sé escribir. El hombre me trae una placa allí donde yo pongo la huella y es todo lo que hago. Y el asistente movió la cabeza. No lo puedo creer. Imagínense, ¿dónde estaría usted si sin saber leer y escribir, dónde está? ¿Dónde estaría usted si supiera leer y escribir? Ah, dice, yo sí sé dónde estaría. Estaría limpiando baños en la academia número tal de Dallas, Texas. A veces tiene que llegar alguien que te maltrate para empujarte. ¿Conoces la historia de la vaquita? Que unos malvados mataron la vaquita, el único sostenimiento de la familia, y cuando la vaquita falleció, cuando la vaquita murió, entonces se acabó y lloraron y lloraron y lloraron. Pero después, al año, vinieron aquellos vecinos a ver qué cosa había pasado, y entonces lo que descubrieron que ellos vivían en una condición económica o financieramente hablando increíble. Tenían una casa como mansión, tenían unos campos bien regados, bien cultivados. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, a veces es necesario que maten a tu vaca o que te corran del trabajo. Dale gracias a Dios. No te sientas una víctima deprimida. Ay, pobre de mí. ¿Dónde está Dios? Alguien me decía, ya Dios necesita asomarse por aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hermano, Dios está quitándote el trabajo. Dios está mudándote. Él quiere que le des el primer lugar en tu casa. Él quiere que hagas un santuario para venerarlo, y entonces Él pueda levantarte sobre las alturas de la tierra y darte a comer la heredad de Jacob tu padre. Pero para eso necesitas pasar tiempo con Él para poder guardar sus mandamientos y para poder tener el testimonio de Cristo Jesús. Hermano, una amistad no se hace diciendo yo soy amigo de fulano de tal. ¿Saben una cosa? Muchos amigos míos se han perdido porque simplemente dejaron de hablarme. A veces yo no puedo hablar porque los encontraba ocupados. Y pues me da pena molestar y bueno, estoy un poco ocupado, pero mucho gusto, Carlos, mucho gusto por hablarme. Hemos perdido amistades porque faltó tiempo de relación. Si tú no pasas tiempo de relación, vas a perder la amistad más gloriosa y maravillosa, que no es la mía. La mía no vale. Pero la de aquel que trae ríos de agua viva, que trae mares de bendición y que trae la presencia del Padre y la sabiduría del Espíritu Santo y la riqueza y tesoro celestial. Hermano, tus hijos van a ser entrenados por ese maravilloso ser. Quiero desafiarte a que entiendas por qué el culto familiar. Mañana no vamos a estar aquí, pero aprovecha el tiempo. Levántate más temprano. Yo sé que algunos están escuchando este tema mientras van de camino al trabajo, pero escúchame, levántate un poco más temprano, levanta a tus hijos, abraza a tu esposa, besa a tus niños y diles cuán grande es el Dios que tenemos, y dile cómo ellos pueden conocerlo y cómo pueden alcanzarlo y cómo pueden vivir una vida dependiendo de Él hasta llegar a ser una influencia, como dice el Salmo 112, que es uno de los salmos que siempre estuvimos leyendo. Dice aquí, bienaventurado el hombre, voy a poner la palabra, que está en comunión con Dios, que dice aquí que teme a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. La sabiduría, la inteligencia es cuando tú temes al Señor en reverencia amada y le apartas un tiempo para estar con Él. Dice, bienaventurado el hombre
Acuérdate, ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto solamente se logra apartando tiempo al clarear la mañana. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, la generación de este tipo de gente será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Hermano querido, mañana levántate temprano. Esta tarde, cuando regreses a casa, aparta un tiempo, enciende el altar y que cuando quieras tomar de esa agua de vida, dobla tus rodillas y dile: Señor, dame a probar como la samaritana de esta agua. Y sabes que te va a decir el Señor: si tú bebieras de esta agua que yo te quiero dar, de tu interior van a correr, van a fluir fuentes, ríos de agua de vida, hermano. Y eso va a nutrir no solamente a ti, a tu esposa y a tus hijos, sino a tus vecinos y a tu familia, donde quiera que estén. Pero necesitamos pasar tiempo con Él. Gracias. Que Dios te bendiga. Hay un desafío: apuntarle a un cabello a 50 metros y pegarle. No lo hace el descuidado, el pusilánime, el mediocre, el que dice: oh sí, yo lo voy a hacer la otra semana. No. ¿Sabes quién le pega un cabello? El que está de mañana y tarde. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Un hombre apasionado. Te voy a hablar uno de estos días de estos individuos. ¿Qué cosas hacían? Entrenados, disciplinados para pegarle al cabello, y lo lograron. Ellos buscaron poner su sitio en el trono de Dios y lo lograron. Y algunos de ellos hoy están en el cielo, como Elías, como Moisés, y hermanos, y son parte de los cimientos de la santa ciudad. Pedro, Pablo y toda aquella gente que pudo darle a Cristo Jesús el primer lugar. Vamos a darle el primer lugar y conviértete en el consentido del Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque siendo tan grande, tan poderoso y siendo dueño de todo, no te quedas encerrado en eso, sino que quieres compartirlo. Y has venido con Job para darle el doble. Pero le tuviste que quitar su trabajo, su riqueza, que era lo que en algún momento perturbaba en su corazón. Pero cuando él entendió y comprendió, tú le diste el doble. Le quitaste a Abraham todo lo que tenía en Ur. Lo malbarató. Algunos se rieron de él porque hizo malos negocios. Pero cuando salió a la nada, al camino de la nada, y tuvo nada más que una vaciedad terrible, pero dedicó tiempo para levantar un santuario para glorificar tu nombre. Señor, tú viniste con ríos de agua de vida y su casa se llenó de tal manera que hizo una gran inundación, que es una bendición para todo el mundo. Señor, hoy Abraham es, para mí personalmente, es un hombre que miro con respeto y hasta reverencia. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se me hace alguien que es como un dedo tuyo. Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Por favor, ayúdanos a tener la experiencia de estos hombres, a concentrarnos en forma disciplinada para practicar tu presencia, y una conciencia de tu presencia en nuestro cerebro y corazón, de tal forma que minuto a minuto del día podamos vivir delante de ti en santo temor, y que nuestros hijos puedan sentir esta maravillosa influencia. Alabado sea tu santo nombre, y gracias por estar otra vez juntos en esta mañana. Lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo, que Dios me los bendiga mucho. Y hay trabajo para hacer. Disciplina, compromiso para conseguir sabiduría, visión y una buena influencia.
que se logra solamente con una relación completa con Cristo Jesús para tener su santidad en nosotros. Que tengan un buen día, que Dios me los bendiga, me los cuide y me los prospere en todas las cosas.